El 28 de junio de 1914, el príncipe del Imperio Austrohúngaro, junto con su esposa, estaban de visita en Bosnia. Mientras viajaban en su coche, saludaban a la gente que se encontraba en la calle. Sin embargo, en un momento, el conductor tomó un giro equivocado. Aunque este giro fue un error, ¿quién hubiera imaginado que solo por tomar una calle equivocada, el mundo terminaría viendo la Primera Guerra Mundial, que causó la muerte de 40 millones de personas y pérdidas millonarias? Sí, vamos a descubrir cómo un simple giro equivocado empujó al mundo hacia la Primera Guerra Mundial. Una vez más, bienvenidos a su canal Crónicas de Guerca. Espero que todos estén bien. Bueno, dejemos las charlas y comencemos con el nuevo video de hoy. Pero antes de empezar, si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscribirse, dale like al video y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Así que prepárate, porque la historia de hoy va a estar increíble. El Imperio Austrohúngaro y el conflicto con Serbia, 1908. A principios del siglo XX, Europa estaba marcada por una intensa rivalidad entre las principales potencias. Pero lo que parecía ser un simple desacuerdo territorial en los Balcanes desencadenó una serie de eventos que finalmente desembocarían en la Primera Guerra Mundial. En este contexto, el Imperio Austrohúngaro, una vasta y diversa entidad multinacional que abarcaba grandes territorios en Europa Central y del Este, se encontró con un desafío creciente en la región de los Balcanes, donde las tensiones entre las diversas etnias y nacionalismos se volvían cada vez más problemáticas. En 1908, el Imperio Austrohúngaro dio un paso decisivo al anexar Bosnia y Herzegovina, dos provincias en el sureste de Europa, que antes estaban bajo la administración nominal del Imperio Otomano. Esta anexión no fue simplemente un acto administrativo, representó una agresión directa a las aspiraciones nacionales de varios pueblos en la región, especialmente de los serbios. La población de Bosnia y Herzegovina era en su mayoría de origen eslavo, y la mayoría de estos eslavos se identificaban con los serbios. En este contexto, los serbios en Bosnia y Herzegovina compartían una fuerte afinidad cultural, religiosa y lingüística con los serbios del Reino de Serbia, un estado independiente que luchaba por expandir su influencia y su territorio. La anexión de Bosnia y Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro fue vista como una clara amenaza para las aspiraciones de los serbios de unificar todos los pueblos eslavos del sur bajo un mismo estado, lo que se conocería como la idea de la creación de una Gran Serbia. El Reino de Serbia, que ya había alcanzado una relativa estabilidad y fuerza, no aceptó esta anexión de manera pasiva. El gobierno serbio veía el control austrohúngaro de Bosnia como una extensión peligrosa de la influencia de Viena en los Balcanes. El Imperio Austrohúngaro temía que un aumento del poder serbio podría amenazar su dominio en la región, especialmente porque Serbia tenía el apoyo implícito de Rusia, que estaba interesada en mantener su influencia en los Balcanes y en contrarrestar la expansión de los imperios centrales. A partir de este punto, el conflicto entre Serbia y Austria-Hungría se intensificó. Mientras el Imperio Austrohúngaro intentaba consolidar su control en Bosnia y Herzegovina, Serbia buscaba constantemente maneras de resistir y socavar ese control. Fue en este período cuando comenzaron a surgir diversas organizaciones nacionalistas en Bosnia, principalmente compuestas por jóvenes eslavos que querían poner fin al dominio austrohúngaro y unificar Bosnia con Serbia.
Una de las organizaciones más conocidas que surgieron durante este tiempo fue la Mano Negra, Crna Ruka, un grupo extremista y secreto que fue fundado por oficiales militares serbios con el objetivo de liberar a los pueblos eslavos del dominio austrohúngaro. La Mano Negra defendía la violencia como medio para lograr sus fines y estaba dispuesta a llevar a cabo atentados y asesinatos para liberar Bosnia y Herzegovina del control de Austria-Hungría y finalmente unificarla con Serbia. Esta organización se convirtió en una de las fuerzas impulsoras detrás de las tensiones que finalmente llevarían al asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914. El creciente nacionalismo serbio en Bosnia y Herzegovina, alimentado por el resentimiento hacia el imperio austrohúngaro, llevó a una serie de intentos de sabotaje y atentados contra las autoridades austrohúngaras en la región. Los serbios veían la anexión de Bosnia como un acto imperialista de opresión que debía ser detenido, y algunos estaban dispuestos a ir tan lejos como para utilizar el terrorismo para llevar a cabo sus objetivos. Esta creciente violencia y la constante tensión entre Austria-Hungría y Serbia se convirtieron en una fuente de fricción entre las potencias europeas. El imperio austrohúngaro, por su parte, vio esta situación como una amenaza directa a su autoridad en la región. La respuesta austrohúngara fue la de fortalecer su presencia en los Balcanes, aumentar la represión en Bosnia y tratar de aislar a Serbia diplomáticamente. Austria-Hungría, temiendo que la situación se desbordara, buscó el apoyo de su aliado más cercano, el Imperio Alemán, con la esperanza de que una coalición de estas dos potencias pudiera contrarrestar cualquier intento de Serbia de desafiar su dominio en los Balcanes. Por otro lado, Rusia, que tenía una alianza con Serbia y compartía una visión común de proteger a los pueblos eslavos del sur, veía el creciente poder austrohúngaro en la región como una amenaza para su influencia. De este modo, las tensiones en los Balcanes se convirtieron en un punto de convergencia entre grandes potencias de Europa, cada una de las cuales buscaba defender sus intereses geopolíticos. Rusia apoyaba a Serbia, mientras que Austria-Hungría, con el respaldo de Alemania, buscaba debilitar a Serbia y expandir su influencia. Lo que comenzó como una lucha local por la autonomía de los pueblos eslavos en Bosnia y Herzegovina se transformó rápidamente en un conflicto más amplio en el que las potencias europeas se vieron involucradas. La situación en los Balcanes se convirtió en uno de los principales factores que desencadenarían la Primera Guerra Mundial. Un conflicto mundial devastador que alteraría la historia del siglo XX para siempre. En resumen, la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro en 1908 no solo incrementó las tensiones en la región, sino que también consolidó las divisiones étnicas y nacionales entre los pueblos balcánicos. Esto preparó el terreno para una serie de eventos que culminarían con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y el inicio de la Primera Guerra Mundial. La rivalidad entre Serbia y Austria-Hungría, alimentada por sus intereses opuestos en los Balcanes, sería una de las principales fuerzas impulsoras detrás de los grandes conflictos que marcarían el siglo XX. El asesinato fallido del archiduque, 28 de junio de 1914. El 28 de junio de 1914, una fecha que quedaría grabada en los anales de la historia, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía, duquesa de Hohenberg, se encontraban en un tour oficial por Sarajevo,
la capital de Bosnia, una región recién anexada por el Imperio Austrohúngaro. En ese mismo día, la región se encontraba en un clima de tensión extrema, ya que los sentimientos nacionalistas y las aspiraciones de independencia de los pueblos eslavos del sur, como los serbios, estaban en su punto más álgido. Este ambiente de agitación, unido a las maniobras políticas de las grandes potencias, contribuyó a crear una situación volátil que acabaría desencadenando uno de los eventos más trágicos de la historia moderna. En el corazón de esta tensión se encontraba una organización secreta llamada La Mano Negra, formada por un grupo de nacionalistas serbios radicales. El objetivo principal de este grupo era liberar a los eslavos del sur del dominio austrohúngaro y crear un Gran Serbia que uniera a todos los pueblos eslavos de la región. Para ellos, la mejor manera de lograr este objetivo era a través de la violencia, y no dudaron en recurrir a asesinatos para causar el caos en el Imperio Austrohúngaro y dar paso a un nuevo orden en los Balcanes. El archiduque Francisco Fernando, un firme defensor de la autoridad austrohúngara y quien planeaba una expansión de su imperio, se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de este grupo extremista. La organización La Mano Negra planeó varias formas de asesinar al archiduque durante su visita a Sarajevo. Los miembros de la organización eran muy jóvenes. La mayoría de ellos apenas tenían entre 18 y 20 años, pero su determinación y su ideología radical les daba una enorme confianza en sus actos. El plan para eliminar al archiduque se puso en marcha de manera meticulosa. El día del atentado, se desplegaron varios miembros del grupo en diferentes puntos estratégicos del recorrido del archiduque, con la intención de llevar a cabo el asesinato en el momento adecuado. El primer intento de asesinato ocurrió temprano en la mañana, cuando uno de los miembros de La Mano Negra, un joven llamado Nedeljko Čabrinović, lanzó una granada contra el coche del archiduque. Sin embargo, su intento falló estrepitosamente. La granada impactó en el coche en el que viajaba el archiduque, pero no alcanzó su objetivo. En su lugar, la explosión afectó a los vehículos que seguían al coche del archiduque, hiriendo a 20 personas que estaban en el lugar. Čabrinović, al darse cuenta de que su plan había fallado, intentó suicidarse tomando una cápsula de cianuro, pero también fracasó en este intento. El cianuro no fue letal, y el joven, al ser arrestado por la policía, fue rápidamente llevado bajo custodia. El archiduque y su esposa, en un primer momento, no sabían si estaban a salvo o si el atentado había sido dirigido específicamente hacia ellos. Sin embargo, a pesar de la explosión y los daños, ambos continuaron con su itinerario y decidieron ir a visitar a los heridos en el hospital. A pesar de este incidente, el plan de los miembros de La Mano Negra no se desmoronó, ya que había más personas involucradas en la operación, dispuestas a llevar a cabo el atentado en otro momento. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En lugar de regresar al recorrido original y continuar por el camino previsto, el archiduque y su esposa decidieron cambiar de ruta y dirigirse al hospital para verificar el estado de los heridos. Este cambio de ruta, aparentemente una decisión sin importancia, fue lo que resultó ser el factor determinante en el trágico desenlace que siguió. Mientras tanto, uno de los miembros restantes de La Mano Negra, Gavrilo Princip, se encontraba en el lugar adecuado y en el momento adecuado para llevar a cabo su parte del plan. Princip, un joven de 19 años que también compartía los ideales de La Mano Negra, estaba apostado en un cruce de calles, esperando una oportunidad para atacar al archiduque.
El destino y la suerte jugaron un papel crucial en este momento. Cuando el vehículo del archiduque tomó la ruta equivocada, terminó justo frente a donde Príncipe se encontraba. El conductor, al darse cuenta de que había cometido un error, comenzó a dar marcha atrás para corregir el rumbo. En ese momento, el coche del archiduque quedó reducido a una velocidad muy baja, lo que le dio a Príncipe la oportunidad que tanto había esperado. Sin dudarlo ni un segundo, Gavrilo Princip sacó su pistola y disparó 2 veces. El primer disparo alcanzó al archiduque Francisco Fernando en el cuello, mientras que el segundo disparo impactó en el abdomen de Sofía, su esposa. Ambos murieron casi inmediatamente, en el coche, ante los ojos de los testigos horrorizados. La muerte del archiduque y su esposa fue un acontecimiento de proporciones históricas. Aunque el asesinato fue llevado a cabo por un pequeño grupo de extremistas, sus consecuencias fueron gigantescas. La noticia de la muerte de Francisco Fernando causó una ola de shock en toda Europa, y las tensiones que ya existían entre las grandes potencias de Europa estallaron en lo que más tarde se conocería como la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría, indignada por el asesinato, culpó a Serbia por el atentado y utilizó esto como una excusa para declarar la guerra a Serbia. Rusia, que había apoyado a Serbia, se alió con ella, mientras que Alemania, aliada de Austria-Hungría, se unió a la lucha. Pronto, la guerra se extendió a gran parte de Europa y más allá, involucrando a potencias mundiales como Francia, el Reino Unido, Japón y eventualmente los Estados Unidos. El asesinato fallido del archiduque Francisco Fernando, que comenzó como un pequeño acto de violencia, cambió el curso de la historia mundial. Este evento, aparentemente un simple atentado político, fue la chispa que encendió la mecha de un conflicto global que duraría más de 4 años y provocaría la muerte de millones de personas. La historia de este atentado es un recordatorio de cómo un solo momento de violencia puede alterar profundamente el curso de la historia. Si bien el plan de los miembros de la Mano Negra parecía un fracaso en el primer intento, el impacto que tuvo en la política mundial fue irreversible. El giro equivocado que cambió la historia. El 28 de junio de 1914, Sarajevo era un hervidero de tensiones políticas y sociales. En un contexto marcado por los nacionalismos crecientes y las rivalidades entre imperios, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía visitaban la ciudad para llevar a cabo una serie de compromisos oficiales. Lo que parecía ser un día normal en el recorrido de una importante visita se transformó rápidamente en un evento histórico que cambiaría el curso de la humanidad. El objetivo de la visita del archiduque era fortalecer la presencia austrohúngara en Bosnia, recientemente anexada en 1908. Una decisión que había generado tensiones con Serbia y con los nacionalistas eslavos. Para algunos, Francisco Fernando representaba la opresión del imperio. Para otros, su política era vista como una esperanza de integración y paz. Sin embargo, para un grupo radical de jóvenes serbios, él era el objetivo principal de sus ideales. Este grupo, conocido como la Mano Negra, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que el archiduque y su imperio consolidaran aún más su poder en los Balcanes. Así fue como, entre ellos, surgió un plan mortal: asesinar al archiduque. La jornada comenzó con varios intentos fallidos de asesinato. El primero de estos intentos ocurrió temprano en la mañana, cuando Nedeljko Čabrinović, uno de los conspiradores, lanzó una granada contra el coche del archiduque. Sin embargo, el intento fracasó.
El dispositivo explotó en el coche que seguía al del archiduque, hiriendo a varias personas. Chabrinovich, al ver que no había tenido éxito, trató de suicidarse ingiriendo veneno, pero el veneno no hizo efecto y fue arrestado en el acto. Aunque parecía que todo había terminado, los miembros de la Mano Negra no desistieron. El archiduque, tras el atentado fallido, decidió continuar con su agenda del día. En lugar de cancelar la visita, se mantuvo firme y continuó con su recorrido por Sarajevo, lo que acabaría siendo un error fatal. A pesar de que su seguridad había sido reforzada tras el atentado inicial, Francisco Fernando y su esposa Sofía no sabían que una serie de decisiones sobre la ruta del viaje cambiarían todo. Tras el intento fallido, el archiduque y su esposa fueron llevados a un hospital cercano para visitar a los heridos de la explosión, pero en el camino, un error inesperado del conductor de su vehículo tendría consecuencias devastadoras. El conductor, posiblemente confundido por la confusión y el caos posterior al primer atentado, tomó un giro equivocado en la ruta. En lugar de continuar por la carretera principal hacia el hospital, tomó una calle equivocada que lo llevó directamente a un cruce de caminos. Este giro los puso en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Por coincidencia, Gavrilo Princip, uno de los miembros más jóvenes de la Mano Negra, estaba apostado en ese mismo cruce de calles. En ese momento, Princip se encontraba esperando, con la esperanza de que los coches del archiduque pasaran por su ruta, y de que él pudiera finalmente cumplir con su misión de eliminar al archiduque, tal como había sido planeado. En su mente, este era el momento perfecto para llevar a cabo el atentado que los miembros de la Mano Negra tanto anhelaban. El destino jugó un papel crucial en ese instante. Al darse cuenta de que el coche del archiduque se había detenido debido al error del conductor, Princip vio la oportunidad de oro que tanto había estado esperando. La situación era ahora completamente diferente. El coche del archiduque había reducido considerablemente su velocidad, lo que ofreció a Princip el tiempo necesario para ejecutar el asesinato. Sin perder un segundo, Gavrilo Princip sacó su pistola y disparó 2 veces. El primer disparo alcanzó a Francisco Fernando en el cuello, hiriéndolo de muerte casi instantáneamente. El segundo disparo impactó en Sofía, su esposa, quien también murió a causa de las heridas. Ambos, sin poder reaccionar, cayeron muertos en el coche, mientras que la multitud observaba horrorizada. El joven Princip, sabiendo que su misión había tenido éxito, no intentó huir, sino que se entregó a las autoridades que estaban presentes en la escena. Fue arrestado de inmediato. El asesinato del archiduque provocó que Austria-Hungría tomara medidas drásticas. El 28 de julio de 1914, solo un mes después del asesinato, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Esta acción no fue aislada, sino que desencadenó una serie de alianzas militares que arrastraron a potencias de todo el continente europeo a un conflicto de escala global. Rusia, que tenía una alianza con Serbia debido a sus intereses en los Balcanes, rápidamente se movilizó para proteger a su aliado. Para Rusia, el ataque a Serbia representaba una amenaza directa, no solo para los serbios, sino también para su propia influencia en la región. En respuesta, Alemania, que estaba aliada con Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. A medida que las tensiones se intensificaban, Francia, aliada de Rusia, se vio obligada a involucrarse en el conflicto. La declaración de guerra de Alemania a Rusia fue seguida rápidamente por una guerra con Francia.
El Reino Unido, que también estaba vinculado a Francia por acuerdos de defensa, se vio obligado a declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914, después de que los alemanes invadieran Bélgica, lo que violaba la neutralidad de este pequeño país. En cuestión de días, gran parte de Europa se encontraba involucrada en una guerra total. Las alianzas que habían sido forjadas a lo largo de las décadas pasadas, basadas en la política de poder y la desconfianza mutua, condujeron a una situación en la que las naciones se vieron atrapadas en una espiral de agresión y represalia. Lo que parecía ser un conflicto aislado entre Austria, Hungría y Serbia, pronto se transformó en una guerra mundial. Las grandes potencias europeas, junto con sus respectivas colonias, fueron arrastradas al conflicto que duraría más de 4 años. El conflicto se luchó en varios frentes, desde los campos de batalla de Europa Occidental hasta el Medio Oriente y África. La Primera Guerra Mundial resultó en la muerte de millones de personas, cambios drásticos en las fronteras de Europa y una serie de consecuencias políticas y sociales que remodelarían el mundo para siempre. Este conflicto también dejó un enorme costo económico, con devastadoras repercusiones en las economías de los países involucrados. La guerra no solo destruyó ciudades, sino que también desmanteló sistemas económicos y políticos que habían existido durante siglos. Las naciones lucharon por recursos, territorios y, lo más importante, por una posición dominante en un mundo que estaba cambiando rápidamente. En resumen, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, un acto aparentemente aislado, desató una cadena de eventos que llevó al mundo a la Primera Guerra Mundial. Lo que pudo haber sido un incidente político local, resultó en una guerra mundial que cambió para siempre el curso de la historia. Con millones de vidas perdidas y un mundo sumido en la devastación, este asesinato no solo acabó con la vida del archiduque y su esposa, sino que desató una serie de eventos que llevarían al estallido de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría, furiosa por el asesinato, responsabilizó a Serbia por el atentado, dado que el grupo extremista que cometió el asesinato tenía vínculos con círculos nacionalistas serbios. Austria-Hungría, con el respaldo de su aliado, Alemania, declaró la guerra a Serbia. Rusia, que tenía una alianza con Serbia, no tardó en movilizarse para proteger a su aliado, lo que rápidamente involucró a otras potencias europeas. Francia y el Reino Unido, debido a sus alianzas con Rusia, también se vieron involucrados, lo que transformó un conflicto entre dos países en una guerra mundial. La escalada de alianzas y conflictos condujo a la intervención de potencias como Alemania, Japón y más tarde los Estados Unidos. Así, lo que comenzó como un error de conducción, un giro equivocado en una ruta planificada, desencadenó una de las guerras más destructivas que el mundo jamás haya conocido. En este giro de destino, la historia de Europa y del mundo cambió de manera irreversible, sumergiendo a millones de personas en un conflicto que duraría más de 4 años y que resultaría en la pérdida de millones de vidas y una reconfiguración geopolítica que marcaría el siglo XX. La lección que nos deja este evento es que a veces los detalles más pequeños, como un giro equivocado o una decisión aparentemente insignificante, pueden tener consecuencias trascendentales en el curso de la historia. En este caso, ese giro equivocado fue la chispa que encendió la mecha de un conflicto global. El inicio de la Primera Guerra Mundial. La mañana del 28 de junio de 1914 comenzó como cualquier otro día en Sarajevo.
pero rápidamente se convirtió en un hito histórico que cambiaría el curso del siglo XXI. El archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, Sofía, duquesa de Hohenberg, estaban de visita en la ciudad como parte de una gira oficial. Aparentemente, nada hacía presagiar que ese día trágico marcaría el inicio de una de las guerras más devastadoras de la historia. El archiduque, cuyo viaje a Bosnia tenía como objetivo consolidar la influencia del Imperio Austrohúngaro sobre la región, se encontraba en un contexto político muy delicado. Bosnia, que había sido anexada por Austria-Hungría en 1908, estaba plagada de tensiones con el nacionalismo serbio y con los eslavos del sur que buscaban la independencia. Los serbios, particularmente, veían con desconfianza la presencia austrohúngara en los Balcanes y deseaban la creación de un Gran Serbia. Dentro de este contexto, un grupo de jóvenes nacionalistas serbios, miembros de una organización secreta conocida como La Mano Negra, trazó un plan para asesinar al archiduque y así frenar sus planes de expansión. Aquel día, el archiduque y su esposa estaban acompañados por un séquito de seguridad mientras realizaban su recorrido por la ciudad. La ruta de su visita había sido cuidadosamente planeada, pero un cambio de planes repentino y un error de dirección del conductor llevaría al fatal desenlace. Después de un primer intento fallido de asesinato, donde un conspirador lanzó una granada contra el coche del archiduque, pero falló en su intento, el destino de Francisco Fernando y su esposa parecía estar sellado. Sin embargo, la historia se dio un giro inesperado. En lugar de regresar al hotel o reforzar las medidas de seguridad tras el fallido ataque, el archiduque decidió continuar con su itinerario y visitar a los heridos del atentado en un hospital local. La decisión de seguir adelante con el viaje, sumada a un error del conductor que tomó un giro equivocado en una calle de Sarajevo, provocó que el coche del archiduque quedara atrapado en una calle sin salida, precisamente en el mismo lugar donde se encontraba Gavrilo Princip, uno de los miembros de la Mano Negra, que había estado esperando esta oportunidad. El giro equivocado en la ruta, que en principio parecía un accidente menor, les dio la oportunidad al joven Princip de acercarse al coche real. Sin que nadie pudiera evitarlo, Princip sacó su pistola y disparó 2 veces. El primero de los disparos alcanzó al archiduque en el cuello, mientras que el segundo impactó a Sofía, su esposa, quien cayó también muerta en el acto. El joven conspirador, al ver que su misión había tenido éxito, no intentó huir, sino que se entregó a las autoridades presentes. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, aunque no fue un acto que buscara desatar una guerra global en sí mismo, tuvo repercusiones inmediatas y gravísimas. Austria-Hungría, que veía en la muerte de su heredero un ataque directo a la soberanía imperial, reaccionó con furia. La nación acusó a Serbia de ser responsable del atentado, ya que se sabía que el grupo de conspiradores tenía vínculos con círculos nacionalistas serbios.